Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Comúnmente van a haber secciones dentro de los terrenos en que no se pueden definir información o no se ve la continuidad de los estratos. Ahí simplemente se deja el espacio vacío que corresponde a la parte no observada o sin información geológica y se deja vacío en la parte de acá y se deja una X que asimila de que falta información. Ahora bien, acá tenemos areniscas, pero tenemos dos estratos diferentes. Tenemos un estrato de arenisca de tamaño medio que tiene estructura de flautas en su interior. Luego tenemos un estrato de arenisca muy fina con laminación cruzada. Luego tenemos lurita con estructuras lenticulares en su interior. Cabe destacar que comúnmente las rocas sedimentarias tienen más estructuras en su interior, ¿ya? Por lo cual es muy importante analizar cuál es la que tiene mayor protagonismo en la roca y también cuestionarse la escala. ¿Por qué razón? Porque imagínense que acá tengo un metro, pero esto en verdad, si lo extrapolamos y hacemos que sea una unidad bien detallada de lutita, en que sea, no sé, cada 10 centímetros, nos vamos a dar cuenta que tal vez esta unidad tiene más estructuras de orden interno. Por ejemplo, puede tener acá laminación paralela. Luego vamos a tener las lenticulares aquí. Luego vamos a tener, por inventar, concreciones en su interior. Vamos a tener de nuevo lenticulares. Que vamos a tener laminación cruzada y luego paralela. Eso es muy común también de encontrar, ¿ya? No es que sea algo extraño. Igual sé que se ve muy grotesco los dibujos, pero disculpen que el marcador es muy grueso. Pero le subí la simbología específica en la actividad. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que si ocupan una escala grande, pongan la estructura principal, pero si pueden especificar qué otras estructuras hay, lo pueden hacer así, o los pueden colocar acá al lado. Cualquiera de las dos estaría correcto. Ahora vamos a ir con la otra información que serían edades principalmente y dirección de corriente. Ya, entonces a la edad comúnmente se puede colocar a la izquierda o a la derecha, pero aquí creo que es más acorde colocar a la izquierda. Por lo menos de las dos formas está bien. Ahí queda a su gusto. Pero siempre coloquen la edad si es que tienen la información. Las edades pueden ser otorgadas indirectamente por fósiles o directamente por dataciones radiométricas como tal. En ese caso, tener las edades, es bueno colocar qué unidades corresponden. Por ejemplo, aquí la unidad de 3 metros de arenisca es del Jurásico superior, pero los conglomerados y la andesita corresponden al Cretácico inferior, ¿ya? Y después las areniscas y las lutitas corresponden al Cretácico superior. Entonces, las edades va a depender de las unidades que haya y cómo se van a distribuir, ¿ya? No es como que sea estándar. Cabe destacar que estas son las eras. Hay pisos y épocas. Y si tienen mayor información acotada sobre eh, años específicamente, por ejemplo, de los 120 a 122 millones de años corresponde a un piso. Si saben esa información, esto se va subdividiendo. Edad, piso y era. ¿Ok? Em, Luego, acá a la derecha tenemos paleocorrientes y observaciones, que eso lo dejé de manera general, pero aquí vamos a ir primero con la paleocorriente. Las paleocorrientes son la información que nos entregan estructuras como la imbricación o las estructuras en flauta, las marcas de flauta. Cabe destacar aquí lo mismo. Hay que encerrar qué paquete de unidad o estrato nos está otorgando esa información de corriente y qué unidad siguiente nos da esta información de corriente, ¿ya? Es importante esto porque esto permite hacer una correlación entre la unidad geológica y la dirección de corriente a la cual se está mencionando. Finalmente, esto se podría colocar como petrografía, pero lo dejé como observaciones para que englobe más información. Ahora bien, si ustedes, como dije al inicio, definen bien y segmentan bien qué tipo de información hay, lo más acorde es que sea lo más segmentado posible su columna. En este caso, estamos hablando de las observaciones que hablan tanto de concreciones fósiles
petrografía de tipo de clastos polimícticos y monomícticos. Por ejemplo, acá tenemos un conglomerado que podría ser polimícticos con clastos de, no sé, tobas, brechas y areniscas y fragmentos de feldespato. Estaría perfecto. Y monomícticos de, que serían areniscas, que están mejor ordenadas, podrían ser de cuarzo, comúnmente, o fragmentos líticos muy pequeños. Se puede colocar la selección, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomiendo yo? De que esto sea separado. Por un tema de espacio, lo dejé como observaciones que comúnmente pasa mucho en que no te alcanza a colocar toda la información o te falta tiempo para poder segmentar toda y lo dejas englobados en observaciones como tal. Así puedes aplicar muchos otros conceptos. Pero lo más óptimo, de cómo se vería mejor y cómo sería más adecuada la columna sería segmentarla. Entonces, ¿cómo quedaría? Que este segmento, por ejemplo, la pueden llamar petrografía o clastos. Entonces, con eso pueden definir los polimícticos y los monomícticos. Después puede haber otro que diga selección. Y esté una simbología de MB, B, M, que sea buena, muy buena, mala o mala. Y así lo mismo. Hacen los límites de las características y los van agregando. Lo mismo con los fósiles de la estructura. Así que tienen mayor cantidad de información. Por ejemplo, las concreciones son fósiles, fosilíferas acá con madriguera en su interior. Eso podría ir fácilmente en una columna de fósiles como tal o estructuras sedimentarias. Cualquiera de las dos estaría bien, pero si uno ocupa de estructuras sedimentarias debe hablar de todas. Entonces, ¿cómo se podría especificar eso? En que, por ejemplo, la estratificación cruzada también nos puede dar información de dirección de corriente, que eso también podría estar acá, pero no lo agregué para no hacerlo muy engorroso. Pero, por ejemplo, las láminas pueden estar con, no sé, pues, intercalaciones milimétricas de algún tipo de litología, algún otro cambio que se puede agregar allá. ¿Ok? ¿Qué cosas siempre también está? Están las unidades geológicas. ¿Cómo es eso? Es que cada unidad acá está asociada a una formación. Casi siempre. Hay muy pocas partes ya en que no están definidas como tal. Entonces, ¿cómo se vería eso? Eso sería una columna de este estilo en que se colocarían los límites que están definidos por las formaciones, lo cual puede ir tanto indirectamente por las edades o directamente por la litología, por la definición. Por ejemplo, vamos a decir que la formación Paine corresponde a una unidad en que su techo contiene un paso de areniscas bien seleccionadas, con notable laminación a un techo totalmente de conglomerados erosivos con depósitos de lavas andesíticas. Perfecto. Entonces, vemos esto y decimos, esto corresponde a esta edad y esta característica de la formación Paine. ¿Qué sucedería si tuviésemos una formación que dice las mismas unidades del techo o de distribución, pero no corresponde a la edad? Comúnmente corresponde a otra formación. Entonces, litología, estructuras, características, petrografía y edad se unen para poder definir una formación. Y además cada formación tiene una interpretación asociada. Estas son inventadas, ya, ok, las inventé ahora, no es como que existen como tal, pero así se subdividen, colocando los límites también, y eso se va a asociar litologías y edades. Eh, Como ven, una columna sedimentaria, como para poder cerrar, nos dice mucha información. ¿Qué otras cosas también siempre se agregan? Fases, ambientes sedimentarios interpretados, eh, ¿qué más? Flujos, tipos de flujos, interpretación de depósito, eh, ¿qué más? Análisis de cuenca también, con los bordes de los system tracks. Entonces, lo que deben tener en consideración es que siempre, siempre, siempre deben ir de lo más general a lo más específico en los bordes de las subdivisiones, ¿ya? Comúnmente, lo más general sería definir la formación y después sus características como tal. De ahí puede ir la petrografía, selección, estructuras sedimentarias como alguna observación de ellas. Luego, al final siempre de que se pone toda la información, se pone acá columnas de interpretación que serían de interpretación de ambientes. Por ejemplo, esta sección de acá corresponde a un depósito de delta, luego esto corresponde a un ambiente marino somero,
que se está profundizando, y en texto se interpreta eso en cómo pudo haber sucedido. Pero eso ya va a ver más adelante, ¿ya? Pero es para que lo sepan. Subdivisiones, hay muchas, pero ¿de qué depende? Depende de la información otorgada. Por ende, ninguna columna sedimentaria va a ser del mismo estilo, ¿ya? Eso es muy importante. Algunas, lo que siempre va a estar este segmento. Esto no va a variar. Pero por ejemplo, si no le otorgan edades, esta columna ya no existe. Si no saben las formaciones o no están definidas, esto se borra. Si es que nadie escribió la petrografía, tampoco estaría. Entonces, depende mucho de la cantidad de información que ustedes extraigan en terreno, le va a ser la información que ustedes van a agregar a un lado o al otro. Finalmente, como se ve acá, dos cosas antes de terminar. El color. Em, Hay algunas partes en que es muy importante el color, especialmente en suelo. Así que para la gente que está en ingeniería, es una variable que igual deben considerar, de que se puede relacionar a tipos de alteraciones, suelos bauxíticos o las caolinitas que responden como a diferentes formas, obviamente que tienen un color diferente que estas unidades geológicas como tal. ¿Cómo se puede agregar? Se, Hay dos formas, tres formas. Pintar solamente la litología, pintar todo, o sea, el segmento de litología y el de estructuras y potencias, o hacer una columna al lado con los colores. Cualquiera de las tres está bien, pero siempre deben pensar que se debe ver amigable a la vista. Si tienen demasiada información acá, les recomiendo hacerlo acá al lado o aquí. Pero si tienen poca información, no tienen estructura, no tienen nada, pueden pintarlo acá tal cual. Entonces, siempre está a interpretación. Finalmente, las columnas se pueden aplicar de muchas formas. Como dije anteriormente, depende de la información geológica que se extraiga en terreno para poder eh, hacerlas bien. Y son una herramienta base para muchas cosas. Tanto para la exploración geológica, tanto para las minerías, tanto para el estudio científico de, de ambientes, para la parte civil, cómo responden, el sustrato, si es que uno se pone un edificio, si es que busca mineralización, principalmente las unidades ígneas o a las calizas. Entonces todo eso depende de cómo ordenemos la información de manera acorde, ¿ya? Así que nada, pues, eso sería por hoy. Espero que les ayude. Si les queda alguna duda, información, me comentan nomás. Y ahí estamos conversando.